Buenas, le presento el módulo de triage de Manchester MTS informatizado. Este es un módulo que sirve para realizar el triage en el servicio de emergencia. Su finalidad es para categorizar los pacientes de acuerdo al riesgo que presentan y determinar el tiempo máximo que pueden esperar en la sala de espera del servicio de emergencia en forma segura, de acuerdo a un método sistematizado, o definir si tienen que ser atendidos en forma inmediata. Este sistema funciona en forma independiente o integrada al GIS del hospital. Utiliza el triage de Manchester para categorización de pacientes. Además permite hacer la trazabilidad del paciente desde que ingresa al servicio de emergencia hasta que se va de alta o se interna o se deriva. También permite buscar pacientes que fueron, atendidos en el servicio de emergencia. En distintos momentos podemos buscar cualquier paciente con distintos criterios de búsqueda, como vamos a estar. Y bueno, los diferentes sectores que tiene es la sala, los pacientes que están en la sala de espera, que muestran con su categorización de triage aquellos pacientes que hayan esperado mayor tiempo del que está definido, que pueden esperar de acuerdo a su categorización de riesgo en base al MTS. Pide que los reevaluemos, está a qué fecha y hora ingresaron al servicio, y son el sexo, si es masculino o femenino, el servicio, si se puede terminar algún servicio que lo va a atender de entrada. Después tenemos los pacientes que están atendiéndose, en qué sector se están atendiéndose, en qué ubicación, si están en el shock rooms, box 6, o sea, y de distintas características, digamos, de los pacientes que se están atendiendo, y los pacientes que fueron egresados en las últimas 48 horas del servicio de guardia. Luego la pantalla del triage propiamente dicha, que tiene los datos filiatorios, los datos del triage y los datos del alta, y la posibilidad de buscar pacientes, que hayan sido egresados con distintos criterios de búsqueda por un determinado periodo de tiempo, por la condición, o sea, si fue por la obra social, por el motivo de consulta, por la guardia, por el sexo, por el nombre y apellido, por el número de historia clínica o por el número de documento, por los datos que nosotros tengamos, podemos buscar pacientes que fueron atendidos. Este programa está manejado por los enfermeros de triage de guardia que están capacitados y entrenados en el manejo del triage MTS, y tienen, la función de seguir el paciente desde que ingresa a la sala de espera hasta que se va de alta, controlarlos, buscar que tengan los recursos de atención que el paciente necesita. Eventualmente, cuando el paciente se va de alta, si le requiere, alguna interconsulta o seguimiento posterior, gestionarle el turno. Y bueno, básicamente ocuparse de que el recurso médico profesional llegue al paciente y básicamente identificar los pacientes de más alto riesgo para que ese recurso llegue en forma inmediata. Bueno, cuando el paciente ingresa por primera vez, se completan los datos filiatorios. Hay datos que son obligatorios, hay datos que son opcionales. Los datos obligatorios están marcados
con un asterisco y en negrita, su nombre, apellido, el sexo. El número de documento no, porque bueno, puede ser un paciente NN, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, cómo identificamos el paciente, si fue por el número de documento o por algún otro dato, la forma de ingreso a la guardia, y después, bueno, otros datos opcionales como la cobertura, obra social, condición laboral, número de teléfono de trabajo y demás. El sistema se puede integrar con el padrón del hospital, permitiendo, digamos, buscar pacientes con distintos criterios y traer los datos del paciente, evitando, digamos, o agilizando el proceso, digamos, de carga. En este caso trajo el número de documento y demás, y los datos que están en el padrón del hospital, la obra social, el número de la obra social, agilizando el proceso de carga. Como datos obligatorios está la carga de los signos vitales. En este caso, bueno, ponemos la presión arterial, supongamos que el paciente tiene 190-100, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura axilar son datos obligatorios. También es obligatorio decir cómo se identificó el paciente, si se presentó el documento, si lo refirió verbalmente, si no quiso dar el número de documentos, si fue identificado a través de un familiar, o sea, el paciente no podía hablar o estaba desmayado o lo que fuera y un familiar refirió los datos, o un tercero, o bien es un NN, y es importante identificar los NN para después llenar el registro de NNs. En este caso, bueno, vamos a poner que refirió verbalmente, que no nos presentó el documento. Además obtuvimos los datos a través del padrón del hospital y lo confirmó verbalmente el paciente, pero no vimos el documento. Algunos pacientes pueden mostrarnos o acceder a mostrarnos el documento, otros no. Lo ideal sería que se identificaran con el número de documento para estar seguros y que no se escribieran en el documento, pero no siempre los pacientes acceden a ese tipo de cosas. ¿Cómo llegó el paciente? Si llegó en forma ambulatoria, por una ambulancia, auxiliado por terceros o algún otro medio, vamos a poner que este paciente llegó en forma ambulatoria. Una vez que completamos los signos vitales básicos y los datos filiatorios, guardamos la ficha y ya accedemos al triage. En base a los datos filiatorios básicos ya nos completa algunos elementos y nos da una categorización del triage de Manchester que nosotros después debemos completar. Si hay otros síntomas, si viajó al exterior, por ejemplo, bueno, a nosotros, de acuerdo a los valores que nosotros tomamos de presión arterial, ya nos marcó que es una hipertensión severa, o sea que requiere cierto control, pero bueno, está bajo criterio, digamos, del triallador modificar estos parámetros, agregar parámetros, si presenta, por ejemplo, púrpura, o todos los elementos que requieren, si la respiración es inadecuada o no, todos los herramientas que se requieren en el triage de Manchester. También nosotros podemos hacer alguna referencia sobre antecedentes, que consideremos de importancia. Está medicado con antihipertensivos, por ejemplo. Si toma alguna, bueno, cómo recibe ese medicamentos que recibe o lo que fuera. Por ejemplo, en este caso, medicamentos que recibe iría acá abajo, está medicado con antihipertensivos y como antecedentes presenta hipertensión arterial. Bueno, y que en este momento está ubicado en la sala de espera, ¿no? Entonces ahí guardamos, operación realizada con éxito, vamos a la sala de espera y acá este paciente, bueno, prueba Laura. Bueno, como es un test de prueba, la ingresé 2 veces a la sala de espera.
bueno, hay que chequear, digamos, en ese caso, que no haya sido repetido. Supongamos que este paciente es llamado para pasar a la atención, entonces en ese caso ponemos a dónde va a ser atendido. Supongamos que va al box 7, qué médico lo va a atender, doctor acá, en qué médico lo va a atender y qué enfermero está atendiendo. También tenemos que definir, bueno, en qué momento y hora pasó a ser atendido. Y cualquier otra observación que nosotros consideremos de importancia en el triage. Y bueno, guardamos. Al guardar, este paciente que estaba en la sala de espera pasa a los pacientes que están siendo atendidos. Y nos queda en otro lugar. Y nos queda en otro lugar junto con los pacientes que están en este momento en los distintos sectores de la guardia. Supongamos que este paciente se decide que se interne, entonces vamos a la parte de datos de alta. Tenemos que consignar cómo fue el tipo de atención, si fue normal o si se tardó en atender. También puede ser que el paciente se haya retirado sin haber sido atendido o que haya existido un rechazo conformado. Supongamos que en este caso la atención fue normal, si hubo algún tipo de queja, el lugar de la guardia, digamos, cómo se fue de alta el paciente. Supongamos que en este caso el paciente fue internado en terapia intensiva, indicar en qué cama de terapia intensiva fue internado, observaciones del tipo de atención y otros datos, y guardamos. Bueno, acá me pide, bueno, algunos datos que me pide confirmar de los datos de signos vitales, digamos, que tuvo durante su atención. Recordemos que estos datos, tanto frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria, temperatura axilar y demás, son datos obligatorios y que no nos va a dejar continuar si no los consignamos. Ya está ese paciente dentro de los pacientes egresados de la guardia, o sea, porque bueno, fue internado, digamos. Nos pone la fecha y la hora de egreso, la ubicación que tuvo dentro de la guardia y bueno, la condición, digamos, en que egresó. También podemos buscar los pacientes con distintos criterios de acuerdo a un periodo de atención. Buscamos los pacientes que fueron atendidos en la guardia. Podemos, por ejemplo, buscar todos los hombres que fueron atendidos durante ese periodo, o todas las mujeres, y poder acceder a la ficha del paciente en el momento y ver los datos que existieron del triage, para después, por ejemplo, ubicar en qué momento fue atendido y ver qué consignó al médico en el libro de guardia, o si quedó una historia clínica de guardia, o si fue internado o algún otro dato. En los otros tipos de registros les aclaramos, bueno, que
sistema no reemplaza los otros registros como el libro de guardia, la historia clínica de guardia, las indicaciones de guardia, el libro de NNs, el libro de intervenciones policiales, las hojas de interconsulta o las hojas de derivación. Todos esos son registros que son complementarios, pero los tenemos en forma manual en este momento. El único, digamos, sistema de registro que va a empezar a ser informatizado va a ser el de triage de guardia, y veremos después en el futuro si podremos ir mejorando digamos la forma o informatizando el resto de los registros, dependiendo de los recursos con que contemos y también dependiendo de la experiencia que logremos mediante la utilización de este programa. Con lo cual nosotros ya hemos hecho varias experiencias, hemos hecho trabajos de investigación probando ventajas de esta metodología respecto al triage manual, y estamos haciendo mejoras a la plataforma y adaptaciones básicamente a la guardia de emergencias del hospital para digamos ya ponerlo en producción. Bueno, muchas gracias.